Buenos días, bienvenidos, 8 de la mañana y estamos comenzando una nueva jornada aquí en CNN Chile con las informaciones económicas. Gracias por acompañarnos en nuestra edición de cada mañana aquí en Agenda Económica. Bienvenidos a estos 30 minutos. Vamos a revisar noticias del ámbito político, también en materia económica, por supuesto, del mercados también, para ver cómo parte el día con los indicadores más importantes para este jueves 7 de octubre. Comenzamos de inmediato con nuestro resumen de noticias y un adelanto de lo que veremos en los próximos minutos. Partimos revisando detalles del plan de fronteras que sufrió importantes modificaciones. El anuncio lo hizo ayer el Ministerio de Salud, la subsecretaria Paula Daza en particular. Hay cambios bien relevantes respecto a las medidas que se adoptan y a las exigencias para los viajeros. Aquellos que lleguen a nuestro país tendrán la posibilidad de acortar su cuarentena. Hasta el día de hoy es de 5 días y obligatoria, siempre y cuando los viajeros vengan con un esquema de vacunación completo y además se realicen un test de PCR en territorio nacional que dé negativo. De hecho, el Ministerio de Salud va a instalar un laboratorio específicamente en el aeropuerto para poder tratar de tener estos resultados en menos de 12 horas. Es un cambio importante, sobre todo para un sector como el de el turismo en nuestro país, que se ha visto duramente afectado por la pandemia y que ve aquí una importante luz de recuperación para los próximos meses. Ya revisamos más detalles para entender bien qué cambia en el plan de fronteras en el contexto del COVID-19. Revisaremos también detalles de las cuentas nacionales que entregó ayer el Banco Central, que trae varios datos que hay que mirar con detalle para ver cómo está, sobre todo, las cuentas a nivel nacional en materia de ahorro, de endeudamiento, porque hay algunos datos importantes. Por ejemplo, que las familias chilenas han logrado disminuir sus niveles de endeudamiento de manera relevante. El ingreso de las familias creció 21% en un año, fundamentalmente por los apoyos que ha entregado el Estado, también por los retiros desde los fondos previsionales, y aunque el nivel de gasto también creció, en la deuda neta, en la deuda como porcentaje del PIB, hay una disminución, una caída bien relevante desde un 51,1% del PIB en el segundo trimestre del año pasado a un 48,5% este año. Vamos a estar revisando los detalles de lo que plantea el Banco Central para sacar algunas conclusiones respecto a estas cuentas nacionales conocidas el día de ayer. Por otro lado, siguen las proyecciones respecto al crecimiento económico en nuestro país, que se van ratificando por sobre el 10%. Esta vez fue el Banco Mundial el que entregó un detallado reporte sobre las proyecciones macroeconómicas para Chile. Y si bien ratifica esta tendencia de fuerte crecimiento este año, ve un brusco descenso a partir del próximo. Las proyecciones que hace el organismo internacional son de un 2,4% de crecimiento apenas para el 2022 y de un 1,8% para el año 2023. Ambos datos por debajo de la media que proyecta para Latinoamérica. Hay señales de advertencia también sobre lo que está ocurriendo en la economía nacional. Los vamos a revisar en unos minutos acá en Agenda Económica. Por otro lado, el nivel de incertidumbre política sumado a las presiones inflacionarias empieza a golpear con más fuerza a los indicadores financieros acá en nuestro país y a los mercados en particular. El IPSA llegó a su nivel más bajo desde mayo pasado y además tuvo una caída, la caída diaria más fuerte desde el 20 de septiembre pasado. Las razones fundamentalmente, dicen los analistas, políticas, la incertidumbre que genera una eventual aprobación del cuarto retiro de fondos previsionales, que pareciera ir sumando cierto apoyo en el Senado, influye decisivamente en estos resultados de la Bolsa de Comercio local. En línea, eso sí, también con otros indicadores, como el dólar, por ejemplo, que ha ido subiendo con fuerza a pesar del alto precio del cobre a nivel internacional. Vamos a estar revisando también algunos de estos indicadores en instantes. Nuestro resumen lo cerramos revisando también los datos de los mercados a nivel global para ver algunas líneas, indicaciones respecto a lo que podría venir en esta jornada. Europa en general está rentando en terreno positivo con alzas de 1,4% en el índice paneuropeo del Eurostock, de 1,02% en el caso de la Bolsa de Londres, mientras que el DAX de Frankfurt, de Alemania, está subiendo 1,16%. El Nikkei también se recupera después de algunas jornadas y sesiones a la baja y sube
0,54% en la sesión del día de hoy, ya cerrada aquella bolsa. Ayer, como les contábamos, el IPSA tuvo una fuerte caída superior al 2,2%, desacoplándose así de Wall Street, que actuaba como referencia. También 0,49% para el Nasdaq, 0,3% de ganancia para el Dow Jones. Y el dólar, les contábamos, cerró en 816 pesos, indicadores para partir esta jornada. Bien, partimos revisando detalles entonces de las modificaciones que tendrá el plan de fronteras en el contexto de la pandemia. Recordemos que estaban cerradas las fronteras para los viajeros con una serie de restricciones además que se han ido suavizando, pero a partir del 1 de noviembre el panorama será bastante distinto, porque los viajeros que lleguen a nuestro país con un esquema de vacunación completo y además con un test PCR hecho en Chile, tendrán la posibilidad de no hacer la cuarentena obligatoria de 5 días, que es la que está establecida hasta el día de hoy. Evidentemente que esta es una muy buena noticia para el sector del turismo. Algunos de los detalles de este plan y las reacciones, por supuesto, las revisamos a continuación en la siguiente nota. Estamos abriendo mucho las puertas ante una situación bastante compleja. Para las personas que hacen trámites como yo es mejor. Está bien, pues, para terminar con la pandemia. Son viajeros recurrentes quienes han tenido que desplazarse por trámites o trabajo. Todos han visto cómo aumenta el flujo de pasajeros y sobre todo los viajes al exterior. Precisamente son esos viajeros los que ahora podrán acortar su cuarentena de regreso. Todas las personas que ingresen al territorio nacional con su vacunación habilitada deben realizar cuarentena de 5 días o hasta obtener el resultado negativo de un examen PCR realizado en Chile. Modificación que comenzará el 1 de noviembre y que solo requerirá un PCR realizado una vez dentro del país. Eso sí, se trata de un examen diferente al que se presenta junto al pasaporte sanitario para abordar el avión, además del seguro médico que se les exige a los extranjeros. Me parece bien, si se supone que están vacunados, ha ido bajando los contagios. Se están relajando muy rápido, estoy viendo mucha gente en los estadios, mucha gente en los buses, en los malls, en todas partes. Las tasas de nuevos casos por millón en varios de los países de la Unión Europea han ido disminuyendo y ya tienen las fronteras más bien abiertas. Y en el caso de Chile, solo el 0,7% de los viajeros que ingresaron dieron positivo a COVID-19 entre el 23 de noviembre de 2020 y el 30 de septiembre pasado, al mismo tiempo que 223.000 personas han sido testeadas en el aeropuerto de Santiago, con un 0,5% de positividad. Vamos a poder seguir reactivando ya no solamente el turismo interno, que es lo que hemos visto estos últimos meses, sino que también el turismo receptivo, que es el que se alimenta de turistas extranjeros. Es una medida muy positiva y muy eficiente, ya que podría el tiempo ir entre las 4 horas y las 24 horas máximo. Pero no es la única novedad en las fronteras, porque las niñas y niños menores de 6 años ahora podrán salir fuera del país sin pase de movilidad, facilidad que agradece, por ejemplo, Caterine, que no podía viajar a Perú con su hija de 11 meses. Me parece genial, así uno se reencuentra con la familia y es más reconfortable ver a sus padres después de cuánto tiempo. Yo soy extranjera y con todo esto del tema del COVID, yo quiero ver a mis padres porque ellos sufrieron del COVID. Al regresar, tanto su hija como el resto de niñas y niños que viajen fuera del país deberán cumplir una cuarentena obligatoria de 7 días, aislamiento que también rige para el resto de los habitantes del hogar, estén o no vacunados. Debemos extremar las precauciones al salir al extranjero con los más pequeños. Pueden ocupar mascarilla usada correctamente, cubriendo nariz, boca, lavado de manos frecuentes o uso de alcohol gel y con el recambio subsecuente tanto para los niños como para los adultos. En cuanto a los viajeros sin pase de movilidad, deberán hacer una cuarentena obligatoria de 7 días, mientras que todos los que ingresen al país podrán confinarse en su domicilio declarado antes del viaje. Bueno, en el contexto de la discusión sobre el cuarto retiro de fondos en el Senado, el Banco Central ayer entregó datos bien interesantes de las cuentas nacionales que muestran indicadores de cómo ha evolucionado el nivel de gasto de los hogares chilenos, de deuda, de ahorro también. Hay algunos datos bien relevantes que vale la pena mirar en detalle. Son los datos respecto al segundo trimestre de este año. Y los ingresos y el consumo de los hogares, como era de esperarse, no es una sorpresa tampoco,
subieron de manera bien importante respecto al mismo trimestre, el segundo de este año, respecto al mismo trimestre pero del 2020, en plena pandemia. Según las cuentas nacionales por sector institucional que entregó el Banco Central, el ingreso disponible de las familias creció 21%. La razón fundamentalmente los retiros de fondos previsionales, además de los apoyos de emergencia que fue entregando el Estado en estos últimos meses. Pero también de la misma forma aumentó el gasto y con fuerza, 33,3% fue el crecimiento después de un primer trimestre en que había crecido también, pero en torno al 10%, es decir, bastante menos. De esa forma entonces se va configurando el escenario de indicadores financieros de las familias, pero hay también otros datos importantes. El nivel de deuda como porcentaje del PIB, el nivel de deuda de los hogares cae a un 48,5% del Producto Interno Bruto, desde un indicador de 51,1 puntos que se había registrado en el mismo trimestre, el segundo del año 2020. Son algunos de los datos bien importantes en que se refleja finalmente cómo están fluyendo estos recursos, la mayor liquidez que hay en el mercado. Respecto a la deuda como proporción de ingresos, otro dato también para mirar en detalle, fue de 77,6%. Hay un retroceso respecto al primer trimestre también, pero fundamentalmente estos niveles de deuda se explican principalmente en créditos bancarios hipotecarios, explicaba el reporte del Banco Central. Bien, vamos a ir a otro tema. Ya les contábamos que el proyecto de cuarto retiro está iniciando su trámite en el Senado. Lo hace a través de la Comisión de Constitución. Y ayer, mientras se expuso el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, también se conocían algunos detalles de las indicaciones, de los cambios que quieren introducir los senadores, sobre todo de oposición, a este proyecto para darle viabilidad y parece ir sumando ciertos respaldos. Vamos a ver más detalles de la discusión en la siguiente nota. En medio de la incertidumbre por los votos, finalmente la Comisión de Constitución del Senado comenzó a revisar el proyecto del cuarto retiro de fondos, una sesión que contó con la participación de los ministros Rodrigo Cerda y Patricio Melero, quienes fueron claros en referirse al impacto de esta iniciativa. Habría 5.612.671 afiliados y pensionados que quedarían sin saldo, lo que es equivalente al 50% del total de afiliados activos del sistema y al 44% del total de afiliados y pensionados. Va a generar un daño en la economía a través de mayor inflación, con un alza de tasas de interés tanto cortas como largas, y genera un daño obviamente en las arcas fiscales. Un primer encuentro que se da en medio de las dudas que aún existen por los votos en apoyo a un nuevo giro previsional. Se necesitan 26 aprobaciones en sala, hay 24 senadores de la oposición, pero que se encuentran divididos. Por eso la idea de incluir nuevas indicaciones para convencer a quienes están en reflexión va tomando fuerza en el Senado. Hemos hecho un esfuerzo junto a la senadora Yasna Proboste de convencer principalmente a los senadores de oposición que aún no tienen claro su voto para que lo vayan apoyando. Nos hemos planteado que es necesario que el proyecto tenga una serie de reformas, dado que el proyecto que aprobó la Cámara tiene mala factura técnica. Y por lo menos en la democracia cristiana estaría funcionando la técnica para apoyar el cuarto retiro, ya que parlamentarios que en un minuto se mostraban contrarios al proyecto, ahora lo estarían evaluando. Si el proyecto se mejora, es evidente que uno puede votar a favor. Fundamentalmente el tema de la renta vitalicia y los efectos que tiene. Lo que voy a hacer, como lo he hecho siempre, es trabajar con mucha seriedad, analizando lo que se ha aprobado en la Cámara de Diputados y además votar en conciencia, que creo que es algo que me caracteriza. Una situación similar estaría pasando en el Partido Socialista, donde senadores como Juan Pablo Letelier y José Miguel Insulza se han mostrado abiertos a dar su apoyo. En el oficialismo, en tanto, también hay parlamentarios que continúan con dudas. Yo sigo en reflexión y yo creo que hay poderosas razones, tanto para aprobar como para rechazar el cuarto retiro. Hay varias medidas que hay que estudiar, pero hay que verlas con economistas especialistas. Yo no puedo estar hablando que voy a votar de algo que no conozco. Por ahora continúa la incertidumbre, algo que se mantendrá por lo menos hasta fines de octubre, fecha en la que se estima se podría votar en la sala del Senado el proyecto del cuarto retiro de fondos previsionales. Bien, vamos a ir a otros temas, 8:14 para hablar de lo que está ocurriendo a nivel de commodities en los mercados internacionales, porque el petróleo, si bien esta mañana
está retrocediendo. Ayer llegó a niveles que no se veían desde el año 2014 en el mercado de Estados Unidos. Una señal de advertencia también respecto a lo que está ocurriendo con el precio del crudo, que ya ha subido un 60% en lo que va del año. El 2020 había cerrado en torno a los $50 el barril y ahora se está acercando a los $80 el barril. El WTI, ese es el nombre del petróleo que se cotiza en Estados Unidos, está cotizándose a esta hora en $76, que es una referencia algo menor a lo que habíamos visto ayer, pero en el mercado internacional la tendencia pareciera marcar y señalar un camino al alza. De hecho, la decisión de la OPEP de mantener el plan de generación de petróleo de forma gradual ha mantenido un bajo nivel de oferta y ese es el principal driver del precio del petróleo por estos días. Pero, como decíamos, el camino al alza pareciera marcado, al menos así lo han visto distintos bancos de inversión, entre ellos Goldman Sachs, que proyectó que el valor del crudo podría superar los $90. Una mala noticia para la economía a nivel mundial, para la recuperación, significa mayores costos de producción, pero también para nuestro país, importador neto de combustible en un mercado que ha visto subir los precios con fuerza durante este año, en varios lugares superando hasta los $1.000 el precio de la bencina de 97 octanos. Mientras tanto, el precio del dólar a nivel mundial ha ido subiendo, se fortalece sobre todo los mercados emergentes y Chile no es la excepción. Ayer el precio del tipo de cambio nuevamente llegó hasta los 816 pesos con una nueva alza, subió 4 pesos y de esa forma entonces se acerca a otra barrera, como dicen los analistas de inversiones, psicológica de los 820 pesos. La divisa norteamericana subió impulsado principalmente por presiones inflacionarias a nivel mundial. La caída de los mercados también en el día de ayer empujaba el tipo de cambio. Mientras tanto, a nivel local, los factores que están empujando a la divisa norteamericana tienen que ver fundamentalmente con la discusión de un cuarto retiro de fondos previsionales que también afectó el desempeño bursátil, a pesar de que el precio del cobre está por sobre los $4. En otros contextos, años anteriores, habíamos visto un precio del dólar debilitado en la medida en que el principal producto de exportación nacional iba subiendo de precio. Sin embargo, hoy día, a pesar de ese factor, estamos viendo un dólar al alza que los analistas interpretan fundamentalmente debido a la incertidumbre que se está viviendo en el mercado local. 8:17. Vamos al detalle de lo que le contábamos en titulares. El Banco Mundial entregó sus proyecciones respecto a Chile para el crecimiento de este año y de los dos próximos. Y si bien ratifica un fuerte crecimiento para este 2021, sus estimaciones respecto a lo que va a ocurrir en 2022 y 2023 son bastante más pesimistas y proyecta fundamentalmente una fuerte desaceleración, un freno para la economía nacional en los próximos 2 años. La proyección que hace el banco para este 2021 es de un crecimiento por sobre el 10%. Eso va en línea con lo que han planteado distintos bancos de inversión, no solo acá en Chile, sino también en otras partes del mundo. Sin embargo, la desaceleración para Chile en 2022 y 2023 quedaría incluso por debajo del promedio de Latinoamérica. Para el próximo año se espera un crecimiento de 2,4%, para 2023 de 1,8%, fundamentalmente debido a la alta tasa de comparación de este año 2021, pero también dice que la deslucida recuperación sumada a las bajas tasas de crecimiento de la década anterior sugieren la existencia de problemas estructurales internos. Y ahí es donde pone el foco el Banco Mundial, apuntando además a la necesidad de abordar una lista de temas pendientes, entre ellos infraestructura, política energética e innovación para aumentar la productividad, entre otros puntos que remarca este informe publicado ayer por el Banco Mundial. Bien, 8:20, momento de una pausa y volvemos de inmediato con más acá en Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta aquí en Agenda Económica para abordar detalles de un seminario que se va a realizar este jueves titulado Empresa y Transformación Social. Lo organiza la USEC, es el gremio de la Unión Social de Empresarios Cristianos, y busca poner fundamentalmente sobre el debate
respecto al rol de la empresa, de los trabajadores, de la comunidad, pensando en los procesos que está viviendo, por cierto, nuestro país. Viene antecedido además de un sondeo bien interesante. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto con Francisco Jiménez, el presidente de USEC. Gracias por conversar con nosotros, Francisco. Hola Sebastián, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Efectivamente estamos a minutos de empezar el seminario. Sí, nuestro Francisco, seminario anual. Es interesante el foco que están poniendo para el seminario del día de hoy, donde hablarán con empresarios, con representantes de los trabajadores también, con representantes del sector público. ¿Cuál es el foco que quieren poner en este proceso de transformación social, como dice el título del seminario de este 2021? Sí, Sebastián, mira, la transformación social es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo desde hace algún tiempo, no es propio solamente de Chile. Hay algunas instancias conocidas, ¿no es cierto?, como los ODS de las Naciones Unidas, los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, recientemente la formación de las 12 aldeas de la economía de Francisco, impulsada por el Papa. En fin, hay una serie de acciones que están mostrándonos que el mundo va hacia una transformación social y lo que nosotros queremos hacer es aterrizarlo a Chile y por eso invitamos a los distintos públicos interesados que llamamos nosotros, entre ellos accionistas, colaboradores, comunidad y emprendedores. Francisco, ¿y en Chile cuál crees tú que ha sido la respuesta del mundo empresarial ante estos desafíos sociales? Mira, yo creo que honestamente es una evolución que está empezando. El mundo nos va empujando hacia un cambio y yo creo que Chile al mismo tiempo, producto de la contingencia que estamos viviendo como país, también se está subiendo rápidamente a este carro y lo que nosotros queremos expresar hoy día en este seminario, sembrar como idea, es que aquí hay dos posibilidades. Las empresas se pueden subir a este carro por convicción o por regulación. Nosotros desde la USEC propiciamos de que sea por convicción y basado básicamente en la aplicación de los valores del humanismo cristiano en la gestión de las empresas. Sí. Ustedes hicieron un sondeo que es bien interesante, Francisco, porque da algunas luces también respecto, al menos entre los socios de USEC, respecto a cómo ven este proceso de transformación, por ejemplo, en la forma de relacionarse con la comunidad y sobre todo con los trabajadores. El 67% de los consultados se mostraba decididamente de acuerdo a la importancia de que los trabajadores participen en decisiones estratégicas de las empresas. Esas son señales de cambio importante, ¿no? Así es. Este sondeo se hizo, como bien dices tú, entre socios de la USEC, empresas socias de USEC. Y esto se lo hizo a gerentes generales y altos ejecutivos. Y la pregunta, habían dos preguntas en realidad. Una tenía que ver con la sustentabilidad y la importancia de considerar la participación de los colaboradores en la visión de largo plazo, sustentabilidad, que son visiones estratégicas. Y ahí mayoritariamente se valoró entre 5 y 7, en una escala de 1 a 7, de que era muy importante la participación de los colaboradores. Sin embargo, cuando la pregunta era de las decisiones de corto plazo, las del día a día, en primer lugar quedan los intereses de los accionistas y los colaboradores quedan en el tercer lugar. Y eso es algo que no debe sorprender mucho porque efectivamente lo vemos. Es una cosa que ocurre en las empresas, en todas las empresas. ¿Y debería cambiar, Francisco? ¿Disculpa? ¿Debería cambiar? Debería cambiar, claro que debería cambiar. Nosotros creemos que ¿Por qué debería cambiar, Sebastián? Porque ahí hay un gap que da una oportunidad enorme de crecimiento. Es evidente de que la colaboración de los colaboradores, como bien dice la palabra, y los trabajadores, es muy relevante porque ahí está la fuente de la innovación y la creatividad que va a permitir a las empresas competir de mejor manera en el futuro y participar de esta transformación social que vamos a conversar en el seminario. Sí. Bien, Francisco, la invitación, por supuesto, a sumarse a través del streaming, a través de YouTube de USEC, a este seminario del día de hoy para abordar un tema bien relevante en el contexto, como decíamos, que está viviendo nuestro país de distintos debates a nivel constitucional, social y también, por cierto, económico. Francisco, gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti, que estén muy bien. Buen día, hasta luego. Buenos días. 8:27, estamos cerrando esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya viene Conexión Global con Isel Guerra y las noticias internacionales. Que tengan buen día.